Compró una hacienda por tan solo 20,000 pesos, pero algo tenebroso la aguardaba en ese lugar. ¿Puedes concebir a una viuda desesperada adquiriendo una propiedad por un precio ridículo, sin sospechar que dos bestias salvajes acechaban cada rincón de aquel sitio? Parece inconcebible, pero esta historia sucedió en el interior de México en 1842. Antes de seguir adelante, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like, porque el desenlace de esta historia te va a sorprender de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame aquí, en los comentarios, desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Me encantará saber hasta dónde están llegando estas historias emocionantes. La provincia de Veracruz, en el año de 1842, representaba un territorio de contrastes brutales. Mientras algunas familias prosperaban con el café que empezaba a dominar la economía regional, otras se hundían en la miseria absoluta. La fiebre amarilla arrasaba pueblos enteros, dejando tras de sí viudas, huérfanos y propiedades abandonadas. Fue en ese escenario de muerte y desesperación que Elena Teixeira vio su mundo derrumbarse. Elena tenía 32 años cuando sepultó a su esposo. Antonio Teixeira había sido un hombre trabajador, honrado, pero sin patrimonio. Laboraba como administrador en una pequeña propiedad ajena, ganando lo justo para mantener a su esposa y a sus 3 hijos alimentados y vestidos. Nada más que eso. Cuando la fiebre amarilla se lo llevó en apenas 5 días, Elena quedó con 3 niños que criar, ninguna moneda de cobre en el bolsillo y la certeza de que el dueño de las tierras donde residían no tardaría en expulsarlos. Y fue exactamente lo que ocurrió. 2 semanas tras el funeral, el patrón de las tierras apareció en la puerta de la modesta casa donde Elena residía con sus hijos. María, la mayor, apenas tenía 10 años, Juan, el de en medio, 7, y la pequeña Ana Clara recién había cumplido 4. El hombre no tuvo compasión. Dijo que necesitaba la vivienda para un nuevo administrador y otorgó a Elena 3 días para marcharse. 3 días para encontrar un lugar donde vivir. 3 días para decidir el futuro de 3 criaturas. 3 días que parecían 3 minutos. Elena no tenía familia cercana. Sus padres habían fallecido años atrás, también víctimas de enfermedades. Su marido era hijo único y sus padres ya no vivían. Los pocos amigos que tenía estaban tan pobres como ella, luchando por subsistir en tiempos difíciles. Pensó en solicitar refugio en la iglesia, pero sabía que eso significaría separar a los niños, mandarlos a casas de caridad, donde quizás nunca más los vería. Fue entonces que en el segundo día de aquel plazo cruel, Elena escuchó una conversación en la plaza del pueblo. Estaba comprando pan viejo con las últimas monedas que tenía cuando 2 hombres conversaban alto cerca de la fuente. Uno de ellos era Sebastián Moura, conocido en la región como intermediario de propiedades, un hombre que compraba tierras en dificultad y las revendía con ganancia. El otro era un sujeto que Elena no conocía, vestido con ropas de viaje empolvadas. Sebastián decía con voz alta y clara: 20,000 pesos, mi amigo. Prácticamente estoy regalando la propiedad, pero voy a ser franco con usted. Nadie quiere aquel lugar. Dicen que está maldito. El extraño rió con desprecio. ¿Maldito? Yo no creo en esas supersticiones de gente ignorante. Sebastián sacudió la cabeza. Pues debería. 3 familias intentaron vivir allí en los últimos 2 años. Todas huyeron aterrorizadas. La última ni siquiera llevó sus pertenencias. Salieron en medio de la noche. El antiguo dueño, el coronel Augusto Ferreira, desapareció en los bosques de alrededor. Nunca encontraron el cuerpo. Su familia abandonó todo y regresó a la capital. Y mire que era una familia de posición. El forastero cruzó los brazos.
¿Y cuál es el problema real de la propiedad? Debe haber algo más allá de historias de fantasmas. Sebastián bajó la voz, pero Elena estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Fieras, dos jaguares enormes que rondan la hacienda, atacan a cualquiera que intenta establecerse allí. Ya mataron caballos, gallinas, cerdos, dicen que acechan la casa toda la noche. Los últimos moradores juraron que los vieron por la ventana, con ojos brillando en la oscuridad. El extraño retrocedió un paso. Entonces el señor está intentando venderme una propiedad infestada de jaguares. Sebastián levantó las manos en defensa. Por eso el precio es una ganga. 20,000 pesos por una hacienda con casa de piedra, granero, pozo artesano y tierras fértiles. En cualquier otro lugar esto costaría 200,000 pesos, tal vez más. Si usted consigue resolver el problema de las fieras, habrá hecho el negocio de su vida. El hombre rió amargamente y se alejó sacudiendo la cabeza. Prefiero mi vida. Gracias. Elena quedó paralizada, sosteniendo el pan viejo contra el pecho. 20,000 pesos. Ella tenía exactamente 22,000 pesos escondidos en un pañuelo debajo del colchón. Era todo lo que Antonio había ahorrado en años de trabajo duro, el dinero que él guardaba, soñando algún día comprar un pedazo de tierra propia, una hacienda, una propiedad, un lugar donde sus hijos no serían expulsados, un techo permanente sobre sus cabezas. Pero jaguares. Elena conocía las historias, sabía que los jaguares eran cazadores silenciosos y mortales. Sabía que atacaban ganado e incluso personas cuando se sentían amenazados o con hambre. Sabía que un jaguar adulto podía pesar más de 100 kilos de puro músculo y garras afiladas. Pero, ¿qué la asustaba más que las fieras salvajes? ¿Ver a sus hijos muriendo de hambre? ¿Ver a María, Juan y Ana Clara separados y enviados a familias extrañas? ¿Vivir en las calles mendigando? Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se acercó a Sebastián Moura con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas de la gente alrededor. El hombre estaba guardando unos papeles en la bolsa de cuero cuando ella tocó su brazo. «Señor Moura», dijo Elena, con voz que intentó sonar más confiada de lo que se sentía. «Escuché su conversación. La hacienda que mencionó, yo quiero comprarla». Sebastián la miró de arriba abajo, evaluando el vestido gastado, los zapatos desgastados, el rostro marcado por la preocupación. La señora escuchó la parte de los jaguares. «Escuché todo. ¿Y aún así quiere comprar?» Elena tragó saliva. «Necesito un lugar para vivir con mis hijos. Fui desalojada, no tengo a dónde ir. Si el precio es realmente 20,000 pesos, yo tengo el dinero». Sebastián estudió el rostro de ella por un largo momento. Había algo en aquellos ojos, una determinación desesperada que él reconocía. Ya había visto esa mirada antes en personas acorraladas por la vida. «Señora», dijo más gentilmente, «no estoy mintiendo sobre los peligros. Aquellas fieras son reales. Ya vi las marcas de garras en las paredes de la casa. Ya vi los restos de lo que hacen con los animales. Si usted va para allá con niños, mis hijos van a morir de hambre si no tengo un hogar para ellos». Elena interrumpió. «Al menos allá tendremos un techo y tierras para sembrar. Voy a encontrar una manera de lidiar con los jaguares». Sebastián suspiró hondo. No era un hombre cruel, solamente un hombre de negocios. Y los negocios eran negocios. «Está bien, pero no voy a tener esto en mi conciencia sin advertirle correctamente. Venga a mi oficina mañana por la mañana con el dinero. Voy a preparar los papeles de la transferencia. Y que Dios la proteja, señora». Aquella noche, Elena reunió a los hijos en la pequeña mesa de la cocina. María, con sus 10 años y ojos demasiado serios para la edad, percibió inmediatamente que algo importante estaba sucediendo. Juan jugaba con un pedazo de palo, tallando formas imaginarias.
Ana Clara mecía una muñeca de trapo vieja y gastada. «Niños», Elena comenzó escogiendo las palabras con cuidado, «mañana vamos a salir de esta casa, vamos a un lugar nuevo, nuestra propia hacienda». María frunció el ceño. «Nuestra propia hacienda. Pero mamá, ¿cómo?» «Con el dinero que su padre guardó. Él siempre soñó tener una tierra propia. Ahora vamos a realizar ese sueño». Juan soltó el pedazo de palo animado. «¿Una hacienda? ¿Vamos a tener caballos y gallinas?» Elena sonrió, pero era una sonrisa tensa. «Tal vez algún día, mi hijo, pero necesito que entiendan una cosa. El lugar está aislado, queda lejos del pueblo y puede tener algunos peligros». «¿Qué peligros?», María preguntó desconfiada. Elena vaciló. ¿Cómo explicar a los niños sobre jaguares sin aterrorizarlos? ¿Cómo prepararlos sin causar pánico? «Animales salvajes», dijo finalmente. «La región tiene animales que pueden ser peligrosos. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos. Nunca salir de casa solos. Siempre obedecerme. ¿Entendieron?» María asintió lentamente, pero Elena veía el miedo creciendo en los ojos de la niña. Juan parecía más emocionado que preocupado, como era típico de un muchacho de 7 años. Ana Clara continuó meciendo la muñeca ajena a la gravedad de la conversación. «Va a estar todo bien», Elena dijo, más para convencerse a sí misma que a los hijos. «Vamos a estar juntos y vamos a sobrevivir. Eso es lo que importa». A la mañana siguiente, Elena entregó los 20.000 pesos a Sebastián Moura y recibió a cambio un documento de propiedad escrito a mano con sellos oficiales. Sebastián ofreció una carreta y un caballo viejo para llevarla hasta la hacienda, diciendo que era parte del negocio. También dio instrucciones detalladas de cómo llegar al lugar. «Son cerca de 3 horas de viaje hacia el oeste», explicó. «El camino es razonable hasta la bifurcación del río. Después se pone más difícil. Vereda de tierra batida. La casa queda en un claro rodeado por bosque cerrado. Es imposible equivocarse. Es la única construcción de piedra en la región». Elena agradeció y partió con los hijos en la carreta. Todo lo que poseían cabía en 3 maletas viejas y algunos sacos de tela. Ropas, ollas, cobijas, las pocas pertenencias de Antonio que ella no tuvo valor de vender. Lo esencial para recomenzar. El viaje fue largo y cansado. El sol de mediodía quemaba fuerte y los niños se quejaban de sed. Elena paraba de vez en cuando para dar agua de la cantimplora que Sebastián había incluido. El paisaje cambiaba gradualmente de campos abiertos hacia bosque más denso. Los árboles se hacían más altos, la vegetación más cerrada. El ruido del pueblo iba quedando atrás, reemplazado por sonidos de pájaros e insectos. Cuando llegaron a la bifurcación del río, Elena sintió un escalofrío. La vereda que seguía adelante era estrecha y sombreada, cubierta por ramas que se entrelazaban formando un túnel verde. Era hermoso, pero también inquietante. Parecía el tipo de lugar donde cualquier cosa podría estar escondida en las sombras. «Mamá, está oscuro aquí», Ana Clara murmuró aferrándose al brazo de Elena. «Es solo la sombra de los árboles, mi amor. Pronto vamos a llegar». Pero Elena también sentía la opresión en el pecho, la sensación de estar siendo observada, de que ojos invisibles acompañaban cada movimiento de la carreta. Después de media hora más, la vereda se abrió en un claro grande, y allí estaba la hacienda. La casa era realmente de piedra, construcción sólida con paredes gruesas y techo de tejas rojas. Tenía 2 ventanas en el frente y una puerta de madera pesada. Al lado había un granero de madera más pequeño, pero aún en buen estado. Un pozo con cubierta quedaba en el centro del terreno. Tierras cultivables se extendían alrededor, ahora tomadas por maleza alta. El bosque cerrado rodeaba todo como una muralla verde e impenetrable. Era perfecto y al mismo tiempo aterrador. Elena bajó de la carreta y ayudó a los niños. El silencio era opresivo.
Ningún sonido de pájaros aquí, percibió ella, ningún movimiento más allá del viento balanceando las hojas. «Quédense cerca de mí», ordenó tomando a Ana Clara en brazos. Se acercó a la puerta de la casa y empujó. La puerta estaba sin tranca y se dio con un chirrido largo y agudo. El interior olía a moho y abandono. Había muebles cubiertos por sábanas empolvadas, una mesa grande en la sala principal, sillas, un armario, en la cocina, ollas todavía colgadas en ganchos. Todo dejado atrás en aparente prisa. María entró detrás de la mamá e inmediatamente señaló algo. «Mamá, mire la pared». Elena sintió la sangre helarse. Había marcas profundas en la pared de madera próxima a la puerta. 4 surcos paralelos claramente hechos por garras, grandes garras. Solo debe ser de algún animal que entró cuando la casa estaba vacía. Elena dijo, sin creer en las propias palabras. Exploró el resto de la casa rápidamente. 2 cuartos pequeños al fondo, ambos con camas simples y baúles. Uno de los cuartos tenía más marcas de garras en el marco de la ventana, como si algo hubiera intentado entrar o probado la resistencia de la madera. Elena decidió no comentar sobre esto con los niños. Pasaron el resto del día organizando la casa, limpiando polvo, abriendo ventanas para ventilar, quitando las sábanas de los muebles. Había incluso algunas provisiones dejadas atrás. Tablas de carne seca, un saco de harina de yuca que estaba sorprendentemente preservada. Quien huyó de allí salió con tanta prisa que abandonó comida. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elena trancó todas las puertas y ventanas. Verificó cada cerradura 2 veces. Puso a los niños a dormir temprano en uno de los cuartos, todos juntos en la misma cama. María intentó protestar, que era demasiado grande para dormir con los hermanos, pero algo en la mirada de Elena la hizo obedecer sin cuestionar. «No importa lo que escuchen esta noche», Elena dijo, sosteniendo firme la mano de María. «No abran esta puerta. No miren por la ventana. Quédense quietos y todo va a estar bien». «Mamá, nos está asustando», María susurró. «Solo estoy siendo cuidadosa». «Ahora duerman». Elena cerró la puerta del cuarto y volvió a la sala. Encendió 2 velas y las colocó en la mesa. Se sentó en una silla de frente a la puerta principal, con un cuchillo de cocina al alcance de la mano. No era un arma adecuada contra un jaguar, lo sabía, pero era lo que tenía. Las primeras horas de la noche fueron tranquilas. Elena oía apenas el viento y el eventual ululato de un búho distante. Comenzó a relajarse, pensando que tal vez las historias eran exageradas, tal vez los jaguares se habían ido, tal vez nunca habían sido tan peligrosos. Entonces escuchó el sonido. Un gruñido bajo, gutural, viniendo de afuera. No era un sonido de perro o de cualquier animal doméstico. Era profundo, depredador. El sonido de algo grande y poderoso. Elena quedó paralizada en la silla, el corazón disparado. El gruñido vino nuevamente, más próximo. Después, el sonido de garras arañando madera. La puerta del granero. Se forzó a levantarse y caminar silenciosamente hasta la ventana. Con manos temblorosas, apartó un rincón de la cortina improvisada y miró hacia afuera. Sus ojos necesitaron un momento para ajustarse a la oscuridad allá afuera, iluminada apenas por una luna menguante. Pero entonces vio. Frente al granero había una sombra enorme. Incluso en la poca luz, Elena podía distinguir la forma inconfundible. Un jaguar, tan grande que llegaba casi a la altura de la puerta del granero. Su pelaje manchado reflejaba la luz de la luna. Y sus ojos, Dios del cielo, sus ojos brillaban como brasas amarillas en la oscuridad. El animal estaba olfateando alrededor del granero, como si buscara algo o alguien. Elena se alejó de la ventana, conteniendo la respiración. Su cuerpo entero temblaba. Aquello no era una historia exagerada, era real, mortal. Allí,
Y entonces escuchó el segundo sonido. Otro gruñido viniendo del lado opuesto de la casa. 2 jaguares. Había 2. Elena corrió silenciosamente hasta la otra ventana y miró. Sí, otro jaguar igualmente enorme circulaba la propiedad por el otro lado. Las 2 fieras estaban coordinando, cercando la casa como cazadoras expertas. La noche se arrastró en terror absoluto. Elena quedó despierta, escuchando a los jaguares circular la casa, arañar las paredes, probar las ventanas. En un momento, una de ellas subió al techo y Elena escuchó las pesadas pisadas sobre su cabeza, las tejas crujiendo bajo el peso. Rezó más aquella noche de lo que había rezado en toda su vida. Rezó para que las puertas aguantaran, para que las ventanas no cedieran, para que los hijos no despertaran y quedaran aterrorizados. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a aclarar el cielo, los sonidos finalmente cesaron. Los jaguares se fueron, volviendo al bosque. Elena se desplomó en la silla, exhausta, pero viva. Los hijos estaban seguros. La casa resistió, pero ella sabía que esta era apenas la primera noche, y las fieras volverían. Por la mañana, Elena salió cautelosamente para evaluar los daños. El granero tenía marcas profundas de garras en varios puntos. Una de las ventanas de la cocina estaba agrietada, como si algo pesado se hubiera apoyado en ella. Había huellas enormes en la tierra alrededor de la casa, marcas de patas que eran mayores que la mano de Elena, con los dedos abiertos. María despertó y encontró a la mamá observando las huellas. «Mamá, son huellas de jaguar». Elena no podía esconder más. «Sí. ¿Ellas vinieron aquí esta noche?» «Sí». María miró hacia la casa y después hacia el bosque alrededor. Su rostro pálido reflejaba el miedo que Elena sentía. «¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sobrevivir?», Elena dijo con más convicción de la que sentía. «Vamos a reforzar las puertas y ventanas. Vamos a estar siempre dentro de casa por la noche. Y vamos a encontrar una solución». ¿Pero qué solución? ¿Cómo una viuda sola con 3 niños podría lidiar con 2 jaguares salvajes? Los días siguientes fueron una pesadilla de tensión constante. Durante el día, Elena intentaba mantener alguna apariencia de normalidad. Hacía que los niños ayudaran con pequeñas tareas en la casa. Plantaba algunas semillas en una huerta improvisada cerca de la puerta, siempre con los hijos a la vista. Intentaba racionar la comida que tenían, pero siempre con un ojo en el bosque, siempre alerta para cualquier movimiento, cualquier sonido. Los jaguares no aparecían durante el día, pero Elena sabía que estaban allí, observando desde la oscuridad del bosque. Y toda noche, cuando el sol se ponía, el terror recomenzaba. Las fieras venían, a veces juntas, a veces separadas. Rodeaban la casa, arañaban las paredes, gruñían. Una noche, una de ellas consiguió derribar la puerta del granero y entró allá adentro. Elena escuchó el estruendo y después el ruido de cosas siendo destruidas. El jaguar se quedó allá adentro toda la noche, como si reivindicara aquel territorio. A la mañana siguiente, Elena encontró el granero devastado, herramientas tiradas por todos lados, sacos de granos rasgados, una vieja silla de montar en pedazos, y el jaguar todavía estaba allí. Elena quedó paralizada en la puerta de la casa, mirando hacia el granero. A través de una rendija entre las tablas podía ver el brillo de ojos amarillos mirando de vuelta hacia ella. La fiera estaba atrapada. Ella misma se había encerrado allá adentro cuando la puerta quebrada se cerró con el viento. Elena tuvo un pensamiento terrible y desesperado. Podía trancar la puerta por fuera. Encerrar al jaguar allí, tal vez matarlo de hambre, sería una chance de eliminar al menos una de las amenazas. Pero mientras consideraba eso, algo extraño aconteció. El jaguar en el granero comenzó a hacer un sonido diferente. No era un gruñido de amenaza, era casi un llamado, un sonido alto y prolongado
que resonó por el claro, y del bosque vino una respuesta. El segundo jaguar llamando de vuelta. Elena percibió en aquel momento que los jaguares eran una pareja, compañeros, y aquel sonido era de aflicción. El jaguar atrapado estaba llamando al otro, no con rabia, sino con necesidad. Había algo profundamente inteligente en aquellos animales, algo que iba más allá del instinto salvaje. Fue en ese momento que Elena escuchó pasos detrás de ella. Giró rápidamente, el corazón disparado, y vio a un hombre emergiendo de la vereda. Era alto, debía tener unos 45 años, con hombros anchos y postura erecta. Su rostro estaba marcado por cicatrices antiguas, una de ellas cortando desde la ceja izquierda hasta el mentón. Usaba ropas simples de trabajo, gastadas pero limpias. Sus ojos eran de un castaño profundo y cargaban una intensidad que hizo a Elena retroceder un paso. «Señora», el hombre dijo con voz grave y calma, «usted cometió un error comprando este lugar». Elena apretó el cuchillo que sostenía escondido en los pliegues de la falda. «¿Quién es usted?» «Vicente Cardoso. Vivo en las montañas a algunos kilómetros de aquí». Apuntó hacia el granero. «Escuché el llamado. Una de ellas está atrapada». «¿Cómo lo sabe?» «Sobre los jaguares». Vicente dio algunos pasos en dirección al granero, ignorando la pregunta. Estudió la puerta quebrada, las marcas de garras. Escuchó por un momento los sonidos viniendo de adentro. «Trueno», murmuró, «la hembra mayor, la sombra debe estar en el bosque esperando». «¿Usted conoce a esos animales?» Elena preguntó incrédula. Vicente se volteó hacia ella. «Los conozco. Nacieron aquí. El antiguo dueño de esta propiedad, el coronel Augusto Ferreira, los crió desde cachorros. Eran animales domesticados, si es que un jaguar puede ser verdaderamente domesticado. Pero él los maltrataba, les pegaba cuando no obedecían. Los encadenaba por días sin comida para enseñarles lecciones. Cuando se hicieron demasiado grandes y peligrosos, intentó matarlos». «¿Y qué pasó?» Vicente tocó la cicatriz en su rostro. «Ellos se defendieron y el coronel desapareció en el bosque. Nunca encontraron el cuerpo, pero yo sé lo que pasó. Los jaguares que él torturó por años finalmente devolvieron el golpe». Elena sintió un escalofrío. «¿Y usted está aquí por qué?» «Porque le debo una deuda a su padre». Elena parpadeó confundida. «¿Cómo así?» «Usted conocía a mi padre, Mateo Rodríguez da Silva». Vicente dijo el nombre completo. «Su padre me salvó de morir quemado hace 20 años. Yo era apenas un muchacho trabajando en un aserradero. Hubo un incendio. Su padre entró en las llamas y me sacó de allí. Llevé estos herimientos». Tocó las cicatrices nuevamente. «Pero sobreviví gracias a él». Elena sintió lágrimas en los ojos. Su padre había muerto cuando ella tenía 15 años. Nunca supo de esa historia. Cuando supe que la hija de Mateo había comprado esta propiedad, Vicente continuó, sabía que necesitaba venir, pagar la deuda ayudándola. Pero llegué tarde. Usted ya está aquí. Ya está en peligro. ¿Cómo sabe que soy hija de él? Pueblo pequeño, las noticias viajan. Yo pregunto sobre la familia del hombre que me salvó de vez en cuando. Supe de la muerte de su esposo. Supe que quedó viuda con 3 hijos. Y cuando escucharon hablar que una viuda desesperada compró la hacienda maldita, no fue difícil conectar las piezas. Elena miró hacia el granero, después de vuelta a Vicente. ¿Usted puede ayudar? ¿Puede hacer algo con esos jaguares? Vicente quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de ella. «Puedo, pero lo que voy a hacer no es matarlos. Esas fieras fueron víctimas tanto como cualquier persona. Están protegiendo el único hogar que conocen. No son malas. Son heridas y desconfiadas. Entonces, ¿qué pretende hacer?» Vicente miró hacia el granero con una expresión que Elena no conseguía descifrar. Era respeto mezclado con algo casi paterno. «Voy a enseñarles a confiar nuevamente.
y voy a transformarlas de amenazas en guardianes. Elena pensó que el hombre estaba loco. ¿Cómo alguien podía domar jaguares adultos, fieras que ya habían matado a un hombre? Pero, ¿qué tenía que perder? Ya estaba viviendo una pesadilla. Cualquier oportunidad, por más absurda que pareciera, era mejor que nada. «Está bien», dijo, «pero mis hijos se quedan dentro de casa, trancados, mientras usted haga lo que sea que va a hacer». Vicente asintió. «Es lo más sensato. Y usted también debería quedarse adentro. Lo que voy a hacer es peligroso. Si sale mal...» No terminó la frase. No necesitaba. Elena reunió a los niños rápidamente y los trancó en el cuarto del fondo, el más distante del granero. María protestó queriendo saber quién era el hombre extraño, pero Elena fue firme. «Quédense aquí, no salgan, no importa lo que escuchen». Entonces Elena volvió a la sala y observó por la ventana, incapaz de quedarse completamente escondida. Necesitaba ver lo que sucedería. Vicente se acercó al granero con pasos lentos y deliberados. No mostraba miedo, pero tampoco era descuidado. Paró enfrente de la puerta quebrada y habló en voz alta y clara. «Trueno, está todo bien, niña. Yo sé que estás asustada, sé que estás atrapada». Un gruñido bajo vino de adentro, amenazador. Vicente no se movió. «¿Te acuerdas de mí? Yo solía traer comida cuando eras cachorro, antes de que el coronel se volviera cruel. ¿Te acuerdas del hombre que hacía que tú y Sombra jugaran en el claro?» Otro gruñido, pero menos intenso, como si el animal estuviera recordando. «Voy a abrir esta puerta. No voy a lastimarte. Puedes salir, encontrar a Sombra. Pero necesitas confiar en mí». Vicente sujetó la puerta quebrada y en un movimiento rápido la sacó completamente de las bisagras. La abertura quedó libre. Por un momento terrible, nada pasó. Entonces, una sombra masiva apareció en la entrada del granero. El jaguar era aún mayor de lo que Elena imaginaba. Debía tener casi 2 metros de largo, sin contar la cola. Su pelaje era un mosaico perfecto de rosetas negras sobre fondo dorado. Músculos ondulaban sobre la piel a cada movimiento, y aquellos ojos amarillos se fijaban en Vicente con intensidad depredadora. Elena contuvo la respiración. El hombre estaba a menos de 3 metros de uno de los mayores depredadores de las Américas. Vicente no huyó, no hizo movimientos bruscos. Simplemente se quedó allí de pie, mirando de vuelta al jaguar. «Tú ya no eres maltratada», dijo en voz baja. «No soy tu enemigo, pero tampoco puedes vivir atacando personas, especialmente niños inocentes». El jaguar dio un paso fuera del granero, después otro. Se quedó parada evaluando a Vicente. Elena podía ver la indecisión en el animal. La lucha entre instinto agresivo y alguna memoria distante de gentileza. Entonces aconteció algo extraordinario. Vicente se agachó lentamente, quedando más bajo que el jaguar. Una postura sumisa, no amenazadora, pero sus ojos nunca dejaron los del jaguar. «Tú eres la reina aquí, Trueno. Yo reconozco eso, pero puedes ser una reina protectora, no destructora». El jaguar inclinó la cabeza estudiándolo. Dio un paso más. Ahora estaba lo suficientemente cerca para alcanzarlo con una única zarpada. Vicente extendió la mano lentamente, sin tocar, apenas ofreciendo, dejando que el jaguar decidiera. Trueno olfateó la mano. Su hocico húmedo tocó levemente los dedos de Vicente. Por un momento que pareció una eternidad, animal y hombre quedaron conectados en aquel gesto simple. Entonces, el jaguar se alejó, dio media vuelta y trotó en dirección al bosque. Antes de desaparecer entre los árboles, miró hacia atrás una vez. Ya no era una mirada de amenaza, era reconocimiento. Vicente quedó parado por un largo momento después de que el jaguar desapareció. Entonces se volteó y caminó de vuelta hacia la casa. Sus manos temblaban ligeramente. Elena notó que incluso para él aquello había sido arriesgado. Fue apenas el primer paso.
Vicente dijo cuando llegó a la puerta. Ella se acordó de mí. Eso es bueno. Pero Sombra, el segundo jaguar, es más arisca. Y ambas todavía ven este lugar como territorio de ellas para defender. ¿Qué hace ahora?, Elena preguntó. Me quedo. Trabajo con ellas todos los días hasta que entiendan que ustedes no son amenazas. Que esta hacienda puede ser hogar para todos sin violencia. Elena sacudió la cabeza incrédula. Va a domar 2 jaguares salvajes. No domar. Nunca se doma completamente a un jaguar. Vicente miró hacia el bosque donde Trueno había desaparecido. Voy a crear un acuerdo. Respeto mutuo. Ellas protegen este lugar de peligros reales, y nosotros las protegemos de ser cazadas y muertas. ¿Eso es posible? Vicente finalmente sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Su padre creía que todo era posible con coraje y persistencia. Voy a honrar su memoria, probando que estaba en lo cierto. Y así comenzó la fase más extraña e intensa de la vida de Elena. Vicente montó un campamento simple cerca del granero, rehusándose a dormir dentro de la casa. Dijo que necesitaba estar en el territorio de los jaguares, volverse parte del paisaje, no una intrusión. En los primeros días los jaguares mantuvieron distancia. Aparecían por la noche, observaban de lejos, gruñían ocasionalmente, pero no atacaban. La presencia de Vicente parecía confundirlas. Vicente estableció una rutina. Toda mañana dejaba carne fresca en un local específico cerca del borde del bosque. No se acercaba cuando los jaguares comían, respetando su espacio, pero siempre hablaba con ellas. Su voz grave se oía a través del claro. Buenos días, Trueno. Buenos días, Sombra. Comida para ustedes. Sin trucos, sin veneno, apenas sustento. Enseñaba a Elena y a los hijos a moverse de manera no amenazadora. Nada de gestos bruscos, nada de gritos, movimientos lentos y predecibles. Los jaguares son cazadores de emboscada, explicó. Odian sorpresas, porque sorpresas significan peligro. Si somos predecibles, somos seguros. María quedaba fascinada con Vicente. Hacía preguntas constantes sobre los jaguares, sobre el bosque, sobre cómo los animales pensaban. Juan intentaba imitar la voz grave de Vicente cuando hablaba con las fieras. Ana Clara tenía miedo, pero también curiosidad, espiando por las ventanas para ver a los animales de lejos. Una semana después, Vicente dio el próximo paso. Comenzó a acercarse a los locales, donde los jaguares descansaban durante el día, no directamente, pero gradualmente, disminuyendo la distancia. Los jaguares permitían, desde que él no cruzara ciertas líneas invisibles. Es como una danza, Vicente explicó a Elena cierta tarde. Ellas establecen los límites, yo respeto. Pero todos los días, los límites quedan un poco menos rígidos. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto?, Elena preguntó. ¿Cuánto tiempo sea necesario? Pero Elena no tenía todo el tiempo del mundo. La comida se estaba acabando. Las pocas monedas que sobraron del dinero de la compra eran insuficientes. Necesitaba poder trabajar la tierra, plantar, cosechar, y no podía hacer eso con jaguares rondando. Como si sintiera la ansiedad de ella, Vicente tomó una decisión arriesgada. En la segunda semana comenzó a traer a los jaguares más cerca de la casa. Primero con comida, creando un camino de pedazos de carne que llevaba de los árboles hasta el claro abierto. Los jaguares seguían el camino cautelosamente, siempre alertas, pero seguían. Después, Vicente se quedaba sentado inmóvil cerca del rastro de comida, apenas sentado, sin hacer nada amenazador. Los jaguares pasaban por él a pocos metros, tomaban la carne, pero no atacaban. Estaban aprendiendo que aquel humano específico era seguro. Entonces llegó el momento crucial. Vicente pidió a Elena que saliera de la casa con el presente.
Ellas necesitan ver que usted también es segura, dijo. Pero voy a estar aquí. Si cualquier cosa sale mal, corro para distraer y usted vuelve adentro. Elena no quería hacer eso. Toda fibra de su ser gritaba para quedarse en la seguridad de la casa de piedra, pero confiaba en Vicente. Aquel hombre extraño y cicatrizado que apareció de la nada tenía más conocimiento sobre esas fieras que cualquiera. Fue al amanecer. Los jaguares generalmente estaban más calmos en ese horario, después de una noche de cacería. Vicente y Elena salieron juntos. Él la posicionó detrás de él, levemente protegida. Trueno estaba acostada a la sombra de un árbol grande, a cerca de 20 metros. Sus ojos se abrieron cuando vio el movimiento. Quedó alerta, pero no se levantó. «Buenos días, Trueno», Vicente dijo con naturalidad. «Esta es Elena, la nueva dueña de la casa. Ella no es una amenaza, ella es familia». La palabra resonó extrañamente. Familia. Vicente estaba diciéndole al jaguar que Elena hacía parte del mismo grupo. Trueno observó por un largo momento. Entonces, sorprendentemente cerró los ojos nuevamente y volvió a descansar. Era una señal, aceptación, aunque reticente. En los días siguientes Elena salió más veces, siempre con Vicente presente, siempre cautelosa. Pero gradualmente los jaguares dejaron de reaccionar a su presencia. Ella se volvió parte del escenario, así como Vicente. La verdadera prueba vino 3 semanas después. Vicente sugirió que los niños salieran. Elena rechazó inmediatamente. «No, absolutamente no. No voy a arriesgar a mis hijos». «Elena», Vicente dijo con paciencia, «si los jaguares no aceptan a los niños, ustedes nunca podrán vivir aquí de verdad. Quedarán prisioneras de la propia casa. Prefiero eso a ver a mis hijos ser atacados. Entiendo. Pero vea». Vicente apuntó hacia donde Sombra, el segundo jaguar, estaba bebiendo agua del pozo. «Ellas podrían atacar en cualquier momento, son depredadoras perfectas. Pero no atacan porque están aprendiendo que este territorio puede ser compartido». Elena luchó contra el miedo paralizante. Vicente tenía razón. Si no daba ese paso, estarían condenadas a una existencia de terror permanente. «Comience con María», Vicente sugirió. «Ella es la mayor, la más cuidadosa. Si sale bien, los otros vendrán después». Llevó 2 días para que Elena reuniera coraje. Finalmente, en una mañana clara, llamó a María. «Hija, necesito que confíes en mí y en el señor Vicente». María, ahora con casi 11 años, tenía una mirada seria y madura. «¿Vamos a encontrar a los jaguares?» «Vamos. Pero va a estar todo bien. El señor Vicente les enseñó a...». Salieron juntos. Vicente al frente, Elena en el medio, María atrás. La niña estaba pálida pero valiente, sosteniendo firme la mano de la mamá. Trueno estaba en el claro. Cuando vio al grupo, se levantó. Sus ojos se fijaron en María, la nueva presencia. Pequeña, vulnerable. Elena sintió a María temblar. Apretó su mano con más fuerza. «Trueno», Vicente llamó. «Una persona más de la familia, una niña bajo protección». El jaguar caminó lentamente en dirección a ellos. Cada paso deliberado. Elena quería tomar a María y correr, pero se forzó a quedarse inmóvil, confiar en el proceso. Trueno paró a cerca de 5 metros. Su hocico se levantó, oliendo el aire, estudiando, evaluando. María soltó una respiración trémula. «Ella es bonita». Vicente rió bajito. «Sí, lo es, y muy inteligente. Entiende más de lo que imaginamos». Trueno las observó por un momento más. Entonces hizo algo inesperado. Se acostó en el suelo, asumiendo una postura relajada. No amenazadora. Era aceptación. María consiguió vivir aquel día sin ser atacada. Después de ella, Juan salió. El muchacho quedó menos asustado y más maravillado, queriendo acercarse demasiado. Vicente tuvo que detener al chico más de una vez. Ana Clara fue la última.
La pequeña de 4 años miró a los jaguares enormes y dijo simplemente, «Gatotes grandes». Vicente rió de verdad esa vez. «Sí, gatotes muy grandes». Pasaron los meses. El otoño de 1842 dio lugar al invierno. La rutina de la hacienda se estableció. Elena y los niños aprendieron a vivir en armonía cautelosa con las fieras. Vicente continuó presente, pero poco a poco pasó a dormir dentro de la casa, en el otro cuarto. Había trabajo de más para una persona sola, y él se volvió esencial. Arregló el techo, reconstruyó el granero, ayudó a plantar una huerta mayor. Entre Vicente y Elena creció un respeto profundo. No era romance, no todavía, pero era asociación genuina. Dos sobrevivientes aprendiendo a confiar, así como los jaguares. ¿Y los jaguares? Los jaguares cambiaron todo. Trueno y Sombra dejaron de ser amenazas y se volvieron presencia constante, pero pacífica. Dormían cerca de la casa durante el día, cazaban en el bosque por la noche, pero siempre volvían al amanecer. Vicente continuó alimentándolas ocasionalmente, pero descubrió que no era necesario. Los jaguares cazaban sus propias presas. La comida era apenas para mantener el vínculo. Un día, algo extraordinario aconteció. María estaba cosechando verduras en la huerta cuando una serpiente coral surgió entre las hojas, venenosa, mortal. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Sombra apareció de la nada. En un movimiento rápido de más para el ojo acompañar, el jaguar mató a la serpiente con una zarpada precisa. Después se alejó, dejando a la serpiente muerta a los pies de María. La niña quedó paralizada de shock. Elena corrió hacia ella. Vicente llegó luego después. Ella protegió a María. Elena susurró incrédula. Vicente asintió lentamente. Entendieron. Ustedes son parte del territorio de ellas, y el territorio se protege. A partir de ese día, los jaguares asumieron un papel nuevo. Guardianes. Cuando una manada de cerdos salvajes intentó invadir la huerta, los jaguares los ahuyentaron. Cuando un puma menor entró en la propiedad, Trueno lo enfrentó y lo expulsó. Cuando un jaguar macho intentó desafiar a Sombra por el territorio, ambas hembras lo atacaron juntas hasta que huyó. La hacienda que Elena compró por 20,000 pesos, la propiedad maldita que todos temían, se volvió el lugar más seguro de la región, y la noticia se esparció. Viajeros que pasaban por el camino distante oyeron historias. La viuda que vivía con jaguares, las fieras que protegían niños, el hacendero misterioso que domó a los animales salvajes. Algunos venían a ver con los propios ojos. Vicente siempre los recibía en el borde de la propiedad, dejando claro que no debían acercarse mucho. Los jaguares toleraban a los residentes, pero extraños todavía eran vistos con sospecha. La hacienda comenzó a prosperar. Elena y Vicente trabajaban duro en la tierra. Los niños ayudaban conforme sus capacidades. La huerta producía bien. Vicente consiguió algunos animales, gallinas y un cerdo, manteniéndolos en un cercado reforzado que los jaguares aprendieron a no invadir. El invierno pasó. La primavera de 1843 trajo flores y nuevos comienzos. Fue en una tarde de septiembre que aconteció el incidente que probaría todo lo que habían construido. 3 hombres llegaron a la hacienda. Bandoleros, quedó claro por la apariencia y postura. Estaban sucios, armados con cuchillos y un rifle viejo. Venían del camino de la carretera, no del pueblo. Elena estaba sola en el frente de la casa cuando aparecieron. Vicente había ido hasta el pueblo a buscar semillas. Los niños estaban adentro jugando. «Buenas tardes, señora». El líder dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Bonita propiedad que tiene aquí». Elena sintió el peligro inmediatamente. «¿Puedo ayudarlos en algo?» «Estamos pasando, cansados». «¿Podríamos descansar un poco, tal vez comer algo?» Era mentira.
Elena veía la manera como observaban la casa, evaluaban, planeaban. «No tengo comida extra. Sugiero que continúen su camino». La sonrisa del hombre quedó más fría. «No fue un pedido, señora». Los tres avanzaron. Uno de ellos ya estaba desenvainando el cuchillo. Elena retrocedió en dirección a la puerta. Su corazón disparaba. Gritó: «María, tranca la puerta, no salgas». Los bandoleros rieron. «¿Niños también? ¡Qué suerte!». No terminaron la frase. Trueno surgió del lateral de la casa en silencio absoluto. Una sombra maciza de músculos y furia. No gruñía, no avisaba, simplemente atacó. El bandolero más próximo ni tuvo tiempo de gritar. Trueno lo derribó con una zarpada que habría matado a un buey. El hombre cayó en el suelo, aturdido, sangrando. Los otros dos congelaron de horror, pero Sombra ya estaba detrás de ellos, habiendo circulado sin hacer sonido. Los dos jaguares se posicionaron entre Elena y los hombres. Sus gruñidos ahora llenaban el aire, profundos y aterrorizantes, labios curvados mostrando colmillos del tamaño de dedos. «Váyanse», Elena dijo con voz firme. «Ahora, o ellas los matan». Los dos bandoleros, todavía de pie, ayudaron al tercero a levantarse. El hombre estaba semiconsciente, con heridas profundas en el hombro y en el pecho. Retrocedieron rápidamente, tropezando en la prisa. «¡Bruja!», uno de ellos escupió. «¡Bruja con demonios! ¡Váyanse!», Elena repitió. Se fueron. Corrieron por la vereda como si el propio diablo los persiguiera. Los jaguares no los siguieron. Quedaron allí flanqueando a Elena, hasta que los hombres desaparecieron completamente. Entonces, Trueno se acercó a ella. Por primera vez desde que llegara, Elena extendió la mano y tocó la cabeza del jaguar. El pelaje era áspero pero tibio. El animal era tan grande que su cabeza llegaba al pecho de Elena. «Gracias», susurró. «Gracias por protegernos». Trueno la miró con aquellos ojos amarillos inteligentes. Después se alejó y volvió a su posición de descanso cerca del granero. Cuando Vicente volvió horas después, Elena contó todo. Él examinó el suelo donde el bandolero había caído. Vio las manchas de sangre, las marcas de pisadas apresuradas. «No van a volver», Vicente dijo con certeza, «y van a esparcir la historia. Nadie más va a intentar atacar esta hacienda». Tenía razón. La historia de los bandoleros atacados por jaguares salvajes se esparció rápido. Algunos decían que la viuda era hechicera, otros que el hacendero solitario tenía pacto con espíritus del bosque. Pero todos concordaban en una cosa: la hacienda de Elena era intocable. Lo que comenzó como maldición se volvió protección. Los meses siguientes fueron de relativa paz. La hacienda prosperó. Vicente y Elena trabajaban lado a lado todos los días, y entre ellos crecía algo más que respeto, un afecto silencioso, nacido de confianza y experiencias compartidas. Los niños crecían fuertes y saludables. María tenía ahora 11 años y ayudaba a la mamá con tareas complejas. Juan, a los 8, seguía a Vicente por todas partes, aprendiendo sobre agricultura y animales. Ana Clara, aunque pequeña, ya no tenía miedo de los jaguares. A veces, Vicente la encontraba conversando con Sombra, como si el jaguar pudiera entender. «Gatote grande, hoy el cielo está bonito, ¿no?», la niña decía, y Sombra la miraba con lo que casi parecía ser paciencia. Fue María quien finalmente preguntó lo que todos pensaban. Una noche después de la cena, miró a Vicente y dijo: «¿Usted se va a quedar para siempre?». Vicente miró a Elena. Ella miró de vuelta. Ninguno de los dos había hablado sobre eso abiertamente, pero la pregunta flotaba en el aire hacía meses. «Si su mamá lo permite», Vicente dijo calmadamente, «me gustaría mucho quedarme». Elena sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de esperanza. «Sería un honor», dijo. No fue un pedido de casamiento formal.
No hubo grandes declaraciones, pero fue un compromiso, un acuerdo de construir algo juntos, una familia reconstruida de piezas quebradas. Vicente no sustituyó al padre que los niños habían perdido, pero se volvió una presencia esencial, un pilar de fuerza y conocimiento. Y para Elena se volvió compañero en el sentido más verdadero de la palabra. Un año después de la llegada de Elena a la hacienda, en una tarde de otoño dorada, aconteció algo que nadie esperaba. Trueno desapareció por 3 días. Sombra quedó inquieta, circulando la propiedad, llamando. Vicente quedó preocupado. Los jaguares son territoriales y no abandonan sus dominios fácilmente. En el 3er día, Trueno volvió, pero no estaba sola. Había dado a luz. 3 cachorros tambaleantes la seguían. Sus manchas todavía no completamente formadas, sus ojos abiertos hacía poco tiempo. Vicente quedó en silencio absoluto cuando vio. Elena sostuvo su mano. Ella trajo a los cachorros para acá. Elena susurró. Para el lugar que considera seguro. Era la señal final, más clara que cualquier otra. Los jaguares no veían la hacienda apenas como territorio, la veían como hogar, un hogar suficientemente seguro para atraer la próxima generación. Trueno mantuvo a los cachorros cerca de ella, pero permitió que la familia observara de lejos. Los pequeños eran desajeitados, juguetones, completamente ajenos a cuanto eran extraordinarios. En los meses siguientes, los cachorros crecieron bajo la vigilancia atenta de Trueno y Sombra. Los niños de Elena asistían fascinados a las lecciones de cacería, a los juegos, al desarrollo de aquellos futuros depredadores. Vicente estableció reglas rígidas. Nunca toquen a los cachorros. Nunca se acerquen demasiado. Trueno es madre ahora. Y las madres son imprevisibles cuando protegen hijos. Más interesante, Trueno permitía que los niños de Elena existieran en el mismo espacio que sus cachorros. Había una línea invisible que no debía ser cruzada, pero dentro de esos límites, 2 grupos de jóvenes crecían lado a lado. Juan una vez comentó, «Es como si fuéramos todos hermanos, pero de tipos diferentes». Vicente sonrió. «Tal vez sean una familia extraña, pero familia mismo así». La hacienda ganó una reputación peculiar. Personas venían de lejos apenas para ver el lugar donde humanos y jaguares coexistían. Vicente nunca permitía que llegaran muy cerca, pero la curiosidad generaba un pequeño comercio. Elena comenzó a vender productos de la huerta, huevos, incluso miel de colmenas que Vicente estableció en el borde de la propiedad. El dinero era modesto, pero suficiente. Más que eso, era honesto, ganado con trabajo duro en tierra propia. Cierta vez, un naturalista de la Ciudad de México ofreció una fortuna para estudiar a los jaguares. Vicente rechazó categóricamente. «No son especímenes para observación, son moradoras de esta tierra tanto como nosotros». El hombre argumentó, ofreció más dinero, garantizó que no lastimaría a los animales. Vicente se mantuvo firme. «La respuesta es no, y sugiero que salga antes de que Trueno decida que usted es amenaza». El naturalista miró alrededor y vio a Trueno observándolo de cerca, ojos fijos. Salió rápidamente. Hubo momentos difíciles, claro. Un invierno particularmente riguroso trajo escasez. Vicente tuvo que suplementar la alimentación de los jaguares porque la cacería estaba rara. Elena enfermó con fiebre y quedó en cama por 2 semanas. Los niños tuvieron las enfermedades típicas de la infancia, pero superaron cada desafío juntos. Vicente cuidó de Elena cuando estaba enferma, haciendo tés de hierbas que aprendió con indígenas. Elena cosió y remendó las ropas de Vicente hasta que ya no parecían tan gastadas. Los niños aprendieron resiliencia, adaptabilidad. Y los jaguares permanecieron guardianes silenciosos de un hogar improbable.
2 años después de la llegada de Elena en 1844, aconteció el evento que revelaría el secreto más sombrío de la propiedad. Una tempestad violenta alcanzó la región. Lluvias torrenciales por 3 días seguidos. El río próximo se desbordó. Parte de la ladera detrás de la hacienda cedió en un deslizamiento de tierra. Cuando la tempestad pasó, Vicente fue a inspeccionar los daños. La ladera expuesta reveló algo inesperado: huesos humanos. Vicente cavó cuidadosamente alrededor mientras Elena observaba con creciente horror. No era apenas un esqueleto, eran dos. Y por las ropas en descomposición, por las pertenencias todavía presentes, Vicente identificó a uno de ellos. Coronel Augusto Ferreira, dijo sombríamente, el antiguo dueño. ¿Y el otro? Vicente examinó los huesos del segundo cuerpo. Menor, más delicado. Había restos de una cadena herrumbrada todavía presa a la muñeca. Un esclavo, tal vez, o un empleado, alguien que el coronel mantenía encadenado. Pero lo más revelador estaba en el cráneo del coronel. Marcas inconfundibles de colmillos. Un jaguar había atacado su cabeza y cuello. Vicente miró hacia donde Trueno descansaba con sus cachorros, ahora ya adolescentes. Él las maltrató por años, golpeaba, encadenaba, torturaba, hasta que un día ellas devolvieron el golpe, y aparentemente él estaba maltratando a otra persona cuando aconteció. Elena sintió un escalofrío. Entonces, las historias eran verdad. Los jaguares mataron al coronel. En defensa propia, yo diría. Y en defensa de quien sea que fuera esa segunda persona. Vicente cavó más profundo y encontró algo que confirmó su teoría. Una cadena larga conectando los dos esqueletos. El coronel tenía la llave en el bolsillo. Él encadenó a alguien y lo trajo al bosque para lo que sea que planeaba hacer. Tortura, ejecución. Los jaguares intervinieron. Era una revelación perturbadora. Las fieras que ahora protegían a Elena y a sus hijos habían matado a un hombre, pero en circunstancias que cualquier persona racional consideraría justas. ¿Qué hacemos?, Elena preguntó. Enterramos adecuadamente. Decimos a las autoridades que encontramos los restos durante el deslizamiento. Es la verdad, y fue lo que hicieron. Las autoridades del pueblo quedaron satisfechas en finalmente tener una respuesta sobre el desaparecimiento del coronel, aunque perturbadora. El caso fue cerrado. La familia que el coronel dejara atrás no demostró interés en reclamar la propiedad. Tenían miedo de los jaguares, miedo de las historias. Estaban felices de dejar todo atrás. Lo que significaba que la propiedad de Elena estaba finalmente legalmente incontestada. Pero el descubrimiento cambió algo en la forma como Elena veía a los jaguares. Antes eran fieras que habían sido domadas. Protegían por instinto territorial. Ahora entendía que había una inteligencia moral en ellas. Habían matado a un hombre cruel para salvar a una víctima inocente. Eran, a su manera, justicieras. Vicente veía el conflicto en el rostro de Elena. Una noche, mientras se sentaban en la terraza después de que los niños durmieron, dijo, ¿está con miedo de ellas ahora? Elena pensó por un largo momento. No, estoy admirada. Ellas entendieron justicia de una forma que muchos humanos no entienden. ¿Y si algún día deciden que nosotros somos injustos? No lo seremos. No maltrataremos. No torturaremos, no encadenaremos. Elena miró hacia donde Sombra estaba acostada bajo la luna. Trataremos con respeto como siempre hicimos. Vicente sostuvo la mano de ella. Entonces no hay que temer. Los años pasaron. María creció y se volvió una joven de 15 años, inteligente y capaz. Comenzó a ayudar a la mamá no apenas en las tareas domésticas, sino también en los negocios de la hacienda. Juan, a los 12, era fuerte como un adulto y trabajaba lado a lado con Vicente en los campos. Ana Clara, a los 9,
Tenía un talento natural para lidiar con animales, cuidando las gallinas y el pequeño rebaño de cabras que habían adquirido. La hacienda prosperaba. No eran ricos, pero eran autosuficientes. Tenían comida, abrigo, seguridad. Tenían más que muchas familias de la región. Y tenían a los jaguares. Los 3 cachorros de Trueno crecieron y eventualmente partieron para establecer sus propios territorios, como era natural. Pero Trueno y Sombra permanecieron, más viejas ahora, menos ágiles, pero todavía presentes, todavía vigilantes. Vicente y Elena nunca se casaron formalmente en una iglesia, pero todos los trataban como marido y mujer. Eran compañeros en todo. Compartían responsabilidades. Decisiones. La vida. Cierta vez, un padre visitante cuestionó la situación. Vicente respondió calmadamente: «Dios ve nuestro corazón, padre, y nuestro corazón es honesto». El padre miró alrededor de la hacienda próspera. Vio a los niños saludables y felices. Vio a los jaguares descansando pacíficamente cerca del granero. Sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. ¿Quién soy yo para juzgar lo que Dios claramente bendijo? En 1850, 8 años después de que Elena comprara la hacienda, Trueno murió. Simplemente se acostó bajo su árbol favorito y no despertó. Era vieja para un jaguar, casi 15 años. Toda la familia lamentó. Los niños lloraron abiertamente. Vicente cavó una sepultura profunda en el borde del bosque y enterró a la gran felina con respeto. Sombra quedó al lado de la sepultura por 3 días, rechazando comida, apenas vigilando. Fue Elena quien finalmente consiguió hacer a Sombra alejarse. Se acercó al jaguar, algo que raramente hacía, y simplemente quedó allí en silencio compartido. «Yo sé», dijo suavemente, «perderlos duele, pero la vida continúa, y su familia todavía la necesita». Sombra la miró con ojos que parecían cargar una tristeza profunda. Después se levantó y caminó lentamente de vuelta a la hacienda. El jaguar vivió 3 años más, siempre vigilando, siempre protegiendo. Cuando finalmente murió en 1853, fue Vicente quien la enterró al lado de Trueno. «Guardianas hasta el fin», dijo, completando la sepultura, «que descansen en paz». Los niños, ahora jóvenes adultos, colocaron flores silvestres sobre las 2 sepulturas. María tenía 19 años, Juan 16, Ana Clara 13. Habían crecido con los jaguares, aprendido de ellas, sido protegidos por ellas. «¿Vamos a conseguir otros jaguares?», Juan preguntó. Vicente sacudió la cabeza. «No se consiguen jaguares. Ellos vienen o no vienen, y esas 2 eran especiales, únicas». Pero algo curioso aconteció. Semanas después de la muerte de Sombra, un jaguar joven apareció en la propiedad. Macho, fuerte, claramente uno de los cachorros que Trueno había criado, ahora adulto. Circuló la hacienda, olfateó las sepulturas, examinó todo, y se quedó. No era tan próximo cuanto Trueno y Sombra habían sido. Mantenía más distancia, pero protegía el territorio. Ahuyentaba intrusos. Cazaba en el bosque alrededor. Era como si el linaje de guardianes continuara, de forma diferente, pero todavía presente. Elena tenía ahora 43 años, Vicente 56. Habían envejecido juntos, trabajando duro, construyendo algo permanente. Una noche, sentados en la misma terraza donde tantas conversas importantes habían acontecido, Elena dijo: «¿Sabes que cuando compré este lugar pensé que iba a morir aquí? Creí que los jaguares me matarían». Vicente rió suavemente. «Y yo pensé que sería muerto intentando domarlas. Pero ninguno de nosotros murió. No, vivimos. Y vivimos bien». Elena miró alrededor de la propiedad. La casa de piedra estaba en excelente condición, mejorada con reparos constantes. El granero era sólido. Los campos productivos, los niños saludables y listos para sus propias vidas. «¿Sabes lo que descubrí?»,
dijo. Aquellos 20,000 pesos compraron mucho más que tierra. Compraron una oportunidad, una chance de probar que coraje y persistencia pueden transformar maldición en bendición. Vicente asintió. Su padre diría que usted honró su memoria, y su presencia honró la deuda que sentía deber. Más que deuda. Encontré propósito aquí. Familia. Hogar. Un silencio confortable cayó entre ellos. A lo lejos, el gruñido bajo del jaguar joven resonaba, afirmando su presencia, protector de un legado extraño pero verdadero. Las personas todavía hablan sobre nosotros, Elena comentó. La viuda y el hacendero solitario que viven con fieras. Que hablen. Nosotros sabemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Vicente pensó por un momento que a veces lo que parece imposible solo está esperando a alguien valiente suficiente para intentar, que respeto vale más que dominación, que familia viene en formas que nunca esperamos. Elena sonrió. Bien resumido. Años después, cuando María se casó y partió para su propia vida, cuando Juan decidió estudiar agricultura para mejorar aún más la hacienda, cuando Ana Clara se volvió conocida en la región por su talento con animales, la hacienda de Elena permaneció. Y siempre había un jaguar por cerca, a veces hijos de los cachorros originales, a veces otros que encontraban el camino para aquel territorio protegido. Nunca eran forzados a quedarse, nunca eran capturados, pero escogían aquel lugar, porque la hacienda que Elena compró por 20,000 pesos, la que todos decían estar maldita, se había vuelto algo único. Un santuario donde humanos y fieras aprendieron que coexistencia no era apenas posible, sino podía crear algo más fuerte que cualquiera podría alcanzar solo. Confianza. Protección mutua, respeto y familia en la forma más inesperada posible. ¿Y tú? ¿Puedes imaginar vivir lado a lado con jaguares? Esta historia muestra que a veces lo que parece una maldición puede transformarse en la mayor bendición. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Tendrías coraje de crear un acuerdo con una fiera salvaje o preferirías huir? Quiero saber tu opinión. Si te gustó esta historia increíble, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia emocionante. Y no olvides dejar tu like.